Un médico acaba de revelar nuevos detalles sobre los últimos momentos de King Von, y no se parecen en nada a lo que nadie esperaba. Todo el mundo pensaba que la historia de Von había terminado cuando le dispararon fuera de ese club. Pero, al parecer, lo que ocurrió en el hospital fue un caos total. Se suponía que le iban a hacer 3 operaciones. Superó 2, pero después de la segunda operación se levantó de la cama y supuestamente empezó a pelear con la enfermera. Eso fue solo el principio. Lo que vino después es aún más loco. Vamos a verlo. Detalles impactantes sobre los últimos momentos de King Von en el hospital. En la madrugada del 6 de noviembre de 2020, el mundo del rap sufrió una devastadora pérdida cuando King Von, uno de los artistas de drill más duros de Chicago, recibió varios disparos mortales a las afueras del Monaco Hookah Lounge de Atlanta. Pero lo que sus amigos más cercanos no saben es la alocada verdad sobre sus últimos momentos en el hospital. Una historia tan descabellada que parece más un mito urbano que un hecho médico real. Aunque las cámaras del exterior captaron el tiroteo que envió a Von al hospital, lo que ocurrió tras las puertas del hospital permaneció en secreto, hasta que Bailo reveló algunos detalles que conmocionaron a toda la comunidad hip hop. Según un debate en Reddit del 18 de marzo de 2025, titulado Bailo explica cómo murió King Von durante la cirugía, esta revelación se hizo viral con más de 400 votos positivos y 300 comentarios de fans que no podían creer lo que veían. Según el relato de Bailo, los últimos momentos de Von fueron nada menos que legendarios. A pesar de que los cirujanos lo intentaron todo para salvarlo, Von se mantuvo fiel a los instintos de O-Block que lo hicieron temible en todo Chicago. Una publicación de World Star Hip Hop de marzo de 2025 detallaba cómo Von recuperó la conciencia de alguna manera y, impulsado únicamente por la adrenalina y el instinto callejero, se levantó literalmente de la mesa de operaciones. Le hicieron 3 operaciones, pero lo consiguió. Se suponía que le iban a hacer 3 operaciones, pero solo le hicieron 2. Saltó de la cama después de la segunda operación y empezó a pelear. Supuestamente, empezó a pelear con la enfermera y le preguntó dónde estaba su arma. En lo que los médicos calificaron como una reacción sin precedentes al trauma, Von supuestamente se peleó con el personal del hospital exigiendo su arma, todavía en modo de supervivencia, a pesar de tener heridas catastróficas. Según Bailo, este último acto de rebeldía provocó finalmente la muerte de Von por shock hipovolémico. Su cuerpo no pudo soportar tanto el trauma del disparo como el estrés extremo de saltar de la mesa, y luego murió porque entró en shock. Así que supongo que si se hubiera quedado allí tumbado, probablemente habría sobrevivido. Y luego murió porque entró en choque. Así que supongo que si se hubiera quedado allí tumbado, probablemente habría sobrevivido. Como era de esperar, los fans se volvieron locos cuando se enteraron de esto, preguntándose cómo Von aún tenía fuerzas para llevar a cabo tal acción. Es lo más típico de Von que he oído nunca. Murió como vivió, un auténtico soldado. Si conoces la música de Von, sabes que así es exactamente como habría acabado, buscando su bastón hasta el final. El hermano estaba listo para deslizarse sobre sus oponentes desde la mesa de operaciones. Por eso era el más temido de Chicago. Esta historia se extendió como la pólvora por las redes sociales en 2025, acumulando miles de compartidos y reacciones. Los fans no podían dejar de hablar sobre este capítulo final de la vida de Von. Para entender realmente por qué esta historia impacta tanto a los fans, hay que saber quién era realmente King Von. Nacido como Davon Bennett, Von no era solo otro rapero. Muchos lo veían como una de las personalidades más temidas de la escena drill de Chicago, con una reputación que iba mucho más allá de su música. Antes de grabar un solo tema con el sello OTF de Lil Durk, Von ya se había labrado una temible presencia en las calles de O-Block. Sus crónicas descarnadas en temas como Crazy Story y Took Her to the O no eran solo arte. Muchos creían que eran relatos reales de su vida en las peligrosas calles de Chicago. Von encarnaba esa energía cruda y sin filtros de Chicago. Su música no era una mentira, era su vida real. Por eso la historia de sus últimos momentos resuena tan fuerte entre sus fans. Encaja perfectamente con la imagen de un hombre que nunca se echó atrás, que siempre estaba preparado para cualquier cosa. Según sus allegados, Von mantenía en la vida real la misma intensidad que mostraba en su música. Sus últimos momentos, según se ha informado, luchando contra el personal del hospital, buscando su herramienta incluso cuando sus signos vitales se estaban colapsando, se han convertido en parte de la leyenda de King Von, consolidando su imagen de inquebrantable hasta el final. Pero estas acciones le costaron la vida. Para los fieles fans de Von, esta historia es la prueba definitiva de su carácter. Un hombre que vivió y murió según su código.
En Twitter, Instagram y TikTok, los fans han creado innumerables homenajes que muestran la última resistencia de Von. Los comentarios no mienten. Von realmente saltó de la mesa de operaciones buscando su arma. Es lo más gángster que he oído nunca. Larga vida a Von. Ya no pueden decir eso, Slide for Von. O TF, Forever. Por eso los enemigos le tenían miedo. Incluso Moribundo estaba listo para disparar. Un auténtico demonio. Esta historia ha inspirado incluso a otros artistas a rendir homenaje a los legendarios últimos momentos de Von. Las referencias a salir de la mesa de operaciones y buscar protección durante la cirugía han aparecido en múltiples temas de drill desde que salió a la luz la historia, consolidando esta narrativa en la historia del hip hop. Los expertos médicos podrían cuestionar si alguien podría realmente recuperar la conciencia durante una cirugía o tener suficiente fuerza física para luchar después de recibir múltiples disparos. Pero en la cultura drill, donde la reputación se basa en la credibilidad callejera y en no mostrar nunca debilidad, los supuestos últimos momentos de Von representan la prueba definitiva de su autenticidad. En todo O-Block y en todo el país, los homenajes a King Von suelen hacer referencia a esta historia. Los fans dejan pistolas simbólicas como ofrendas, que representan el arma que Von supuestamente buscó en sus últimos momentos. La imagen de Von levantándose de la mesa de operaciones se ha convertido en un icono, al igual que cualquiera de las portadas de sus álbumes o sus vídeos musicales. Como dicen algunos fans, por eso retiraron los cargos contra su asesino. Sabían qué tipo de demonio era Von. Incluso muerto, seguía siendo una amenaza. Von no murió por los disparos, murió por ser demasiado real para este mundo. Buscar su arma durante la cirugía es lo más duro que he oído nunca. Este es el tipo de historia que contarán sobre Von dentro de 100 años. Una auténtica leyenda. Tanto si crees en el relato de Belo como si sigues siendo escéptico, su impacto en el legado de King Von es innegable. Para sus fans, es el final perfecto para la historia de alguien que vivió rodeado de armas y que al final murió buscándola. Va más allá de las típicas historias de muerte de famosos y se convierte en mitología callejera. Al final, lo que supuestamente ocurrió en esa habitación de hospital ha trascendido al propio King Von. Habla de la vida que vivió y del legado que dejó, un legado que sigue influyendo en la música drill y la cultura callejera años después de su fallecimiento. Para los fans de Von, esta no es solo otra historia sobre un rapero que murió demasiado joven. Es el capítulo final de una persona real que se mantuvo fiel a sí misma hasta su último aliento. King Von murió tras pelearse con Quando Rondo, así que tenemos que analizar cómo surgió esta rivalidad mortal. La pelea entre King Von y Quando Rondo comenzó mucho antes de su fatal encuentro en Atlanta. El catalizador de la muerte de King Von, OTF, contra Quando Rondo. Para comprender realmente esta situación, debemos analizar la compleja red de políticas discográficas y alianzas callejeras que existen actualmente en el mundo del rap. King Von, cuyo nombre real era Davon Bennett, surgió del famoso barrio O-Block de Chicago como protegido de Lil Durk y se unió a su sello discográfico Only the Family, OTF, en 2018. Por su parte, Quando Rondo, cuyo nombre real es Tikian Bowman, representaba a Savannah, Georgia, y formaba parte del grupo Never Broke Again de NBA Youngboy por la misma época. No se trataba solo de contratos discográficos. OTF y NBA eran fuerzas opuestas en el hip hop, con una tensión creciente entre sus líderes, Lil Durk y NBA Youngboy, desde hacía años. Sus artistas heredaron estos problemas y se vieron envueltos en una guerra silenciosa que la mayoría de la gente no entendía del todo. La primera señal pública de la disputa directa entre Von y Quando surgió alrededor de 2018 a 2019, cuando King Von entró en Instagram Live para cuestionar la autenticidad de NBA Youngboy, poniendo en duda su credibilidad callejera con comentarios como ¿de qué habla Youngboy en esta canción? Dice todas estas locuras, pero esa no es su vida. Me dirijo a él ahora mismo. Cap. Aunque esto podría parecer una rivalidad normal en el mundo del rap, en el hipersensible mundo del drill, ese tipo de falta de respeto rara vez queda sin respuesta. Lo que hace que esta situación sea aún más trágica es que, poco antes de su muerte, King Von pareció restar importancia al creciente conflicto, diciendo en una entrevista: «No hay conflicto ni tensión real a menos que alguien resulte herido». Sus palabras resultarían inquietantemente proféticas, presagiando la violencia que estaba por venir. 6 de noviembre de 2020, una fecha que cambiaría para siempre múltiples carreras y vidas. Alrededor de las 4 de la madrugada, fuera del Monaco Hookah Lounge, en el centro de Atlanta,
Las cámaras de seguridad captaron lo que comenzó como un encuentro fortuito entre dos séquitos y terminó en un baño de sangre. Según múltiples testimonios confirmados y las imágenes de vigilancia que más tarde se hicieron virales en Internet, King Von y su pandilla se marchaban del lugar cuando vieron a Quando Rondo y su grupo en el estacionamiento. Lo que sucedió a continuación sigue siendo objeto de debate, pero las imágenes muestran claramente a Von acercándose al grupo de Quando, seguido de un enfrentamiento físico. En cuestión de segundos, todo se intensificó. Se lanzaron puñetazos antes de que alguien, posteriormente identificado como Timothy Lul Tim Leaks, un colaborador cercano de Quando Rondo, saliera de detrás de una camioneta y comenzara a disparar. King Von recibió múltiples impactos en este intercambio inicial. El caótico incidente dejó 6 personas heridas de bala, 3 de ellas mortales, entre ellas Von y Mark Blakely, otro nativo de Chicago. Lo que complicó aún más la situación es que ocurrió con agentes de policía de Atlanta, tanto de servicio como fuera de servicio, presentes en las inmediaciones. Estos agentes intervinieron y respondieron al fuego, aunque las declaraciones oficiales de la Oficina de Investigación de Georgia confirman que King Von fue alcanzado durante el tiroteo civil inicial, y no por balas de la policía. Tras el tiroteo, Von fue trasladado de urgencia a un hospital en un vehículo privado, donde más tarde moriría a causa de sus heridas. Con solo 26 años, uno de los narradores más talentosos de la música drill vio cómo su propia historia se truncaba. Los procedimientos legales comenzaron rápidamente tras el sonado incidente. El 7 de noviembre de 2020, solo un día después del tiroteo, Timothy Leaks fue detenido y acusado de homicidio doloso en relación con la muerte de King Von. El propio Leaks resultó herido durante el intercambio y fue detenido mientras aún recibía tratamiento en el Hospital Grady. El Departamento de Policía de Atlanta consideró inicialmente cerrada la investigación del asesinato tras la detención de Leaks, lo que sugiere que tenían pruebas sólidas de su culpabilidad en el tiroteo mortal. Sin embargo, el caso judicial daría varios giros inesperados en los meses y años siguientes. A pesar de que el asesinato suele ser un delito no susceptible de fianza según la legislación de Georgia, Leaks recibió una fianza de $100,000 el 27 de marzo de 2021, después de que sus abogados presentaran con éxito una petición ante el Tribunal Superior. Esta controvertida decisión indignó inmediatamente a los socios y fans de King Von. Su compañero rapero de Chicago, Lil Reese, insinuó públicamente en las redes sociales que habría represalias, afirmando de forma ominosa: "Nos ocuparemos de su situación muy pronto". La investigación también condujo a 2 detenciones más. Johnny Harris, acusado de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto, y Kevin Jones, que se enfrentaba a cargos de agresión agravada. Mientras tanto, la Oficina de Investigación de Georgia siguió examinando los aspectos del caso relacionados con el tiroteo en el que estuvo involucrado el agente, mientras que el Departamento de Policía de Atlanta se centró en las muertes de civiles. Quizás el acontecimiento más sorprendente se produjo en agosto de 2023, cuando los cargos de homicidio doloso contra Timothy Leaks fueron desestimados antes de la acusación formal. Su abogado, Noah Pines, confirmó este impactante resultado a varios medios de comunicación, aunque la oficina del fiscal del condado de Fulton nunca explicó oficialmente el motivo exacto de la desestimación. Esta desestimación no hizo más que intensificar una disputa que ya se estaba descontrolando en las redes sociales, las canciones de diss y, cada vez más, la violencia en el mundo real. Tras la muerte de Von, la tensión que se había estado gestando estalló en un conflicto abierto, que comenzó con una batalla librada a través de la música y las redes sociales. Ambas partes se movieron rápidamente para controlar la narrativa en torno al incidente de Atlanta. El 20 de noviembre de 2020, solo 2 semanas después del fatal enfrentamiento, cuando Rondo lanzó End of Story, una canción que abordaba la pelea y defendía su versión de la legítima defensa, con frases como: "Mira las imágenes, esa es toda la evidencia, no deberían haberme abordado de forma agresiva", cuando describía claramente a Von como el agresor en su enfrentamiento. El propio título de la canción parecía provocador, ya que sugería que la historia de Von había terminado, cuando se mantuvo firme en su versión. Durante una entrevista en abril de 2021 con Angela Yee, afirmó que estaba durmiendo en un coche cuando comenzó el incidente y que ni siquiera sabía que se trataba de King Von hasta el día siguiente, y enfatizó: "Nunca en mi vida he hablado con ellos. Nunca". También negó las acusaciones de que intentó robar la cadena de Von después del tiroteo, desestimando tales afirmaciones como completamente inventadas.
A pesar de estas afirmaciones de inocencia, cuando Rondo se enfrentó a duras críticas por acciones que muchos consideraron irrespetuosas con la memoria de Von. El 3 de abril de 2021, durante una actuación virtual, supuestamente faltó al respeto a King Von, interpretando letras como «Lo pillaron sin su arma, y ahora ese chico se ha ido, me haré en su tumba». Además, compró un costoso reloj con incrustaciones de diamantes para leaks, que fue compartido en todas las redes sociales por DJ Akademiks, mostrando su total apoyo al hombre acusado de matar a Von. Lil Durk, mentor y amigo íntimo de King Von, tampoco se quedó callado. Aunque sus respuestas iniciales fueron más sutiles e indirectas, con el tiempo se volvió más explícito en sus respuestas musicales. La tensión entre los grupos siguió aumentando, ampliándose hasta incluir de forma destacada tanto a NBA YoungBoy como a Lil Durk, en lo que se estaba convirtiendo en una de las disputas más peligrosas del hip hop. En 2022, lo que comenzó como una disputa personal entre King Von y Quando Rondo se había transformado en una guerra abierta entre sus bandas, con líneas de batalla trazadas entre OTF y el colectivo Never Broke Again de NBA YoungBoy. En enero de 2022, NBA YoungBoy lanzó Bring the Hook, con una letra que parecía burlarse de la muerte de King Von y de su barrio O-Block. Esto es como Squid Game, la pandilla de O-Block se desmorona. Esta aparente falta de respeto hacia la memoria de Von y sus raíces en Chicago llevó a Lil Durk a responder con su propia canción, Ah Ja Ja, en la que hacía referencia directa a la muerte de Von con frases como «Los negros actúan como si realmente les gustara eso, desde que murió mi hermano». Pero la disputa no se quedó solo en el disco. La violencia en el mundo real siguió afectando a ambas partes. El 3 de mayo de 2021, cuando Rondo fue blanco de un tiroteo en Blackshear, Georgia, aunque escapó sin heridas graves. La situación se agravó drásticamente el 19 de agosto de 2022, cuando se vio involucrado en otro tiroteo, esta vez en Los Ángeles, en el que su primo, Xavier Robinson, también conocido como Lul Pab, resultó mortalmente herido. Este tiroteo resultaría especialmente significativo. Según se informa, los afiliados a OTF celebraron el incidente, y uno de ellos, Brick Baby, sugirió que se trataba de una venganza por la muerte de King Von, diciendo «Ya no pueden decir Slide for Von», tras la muerte de Lul Pab. El mensaje era claro. El movimiento Slide for Von, que había presionado al equipo de Lil Durk para que se vengara del asesinato de Von, había encontrado potencialmente su objetivo. En otra ocasión, cuando se le preguntó sobre los llamamientos a la venganza en Internet, Lil Durk le dijo claramente a DJ Akademiks que hacía oídos sordos a los rumores. Solo 4 años después, el mundo entendió por qué hizo ese comentario. Solían decirlo, pero tú también lo mencionaste en una canción. Dicen que se deslicen por Von, creo que me están provocando. Por cierto, esa canción es genial, no voy a mentir. Por alguna razón, ya no veo los comentarios. Lo que nadie sabía en ese momento era que este incidente acabaría teniendo las consecuencias legales más graves hasta la fecha en esta mortal disputa, con implicaciones que siguen desarrollándose hasta el día de hoy. Tragedia para OTF, tras una misión de venganza por King Von. El periodo posterior a la muerte de King Von sentó las bases para una disputa que iría mucho más allá de las rivalidades habituales en el mundo del rap. Mientras los fans lloraban la muerte del artista de drill de Chicago, las tensiones entre Only the Family, OTF, de Lil Durk, y Never Broke Again, de NBA YoungBoy, ya se estaban caldeando peligrosamente. Las disputas musicales y en las redes sociales pronto dieron paso a la violencia real, lo que demostró que las disputas en la industria del rap pueden tener consecuencias mortales más allá de las canciones de diss y las provocaciones públicas. El 3 de mayo de 2021, 6 meses después de la muerte de King Von, cuando Rondo recibió un disparo en Blackshear, Georgia. Aunque no resultó gravemente herido, muchos vieron esto como una posible represalia de los afiliados a OTF, aunque nunca se demostró oficialmente ninguna conexión directa. La situación empeoró mucho el 19 de agosto de 2022, cuando se vio involucrado en otro tiroteo, esta vez en Los Ángeles, en el que murió su primo, Xavier Robinson, alias Lul Pab. Este trágico suceso se convertiría más tarde en el eje central del caso federal contra Lil Durk, en el que los fiscales alegaron que no se trataba de un acto de violencia aleatorio, sino de un asesinato premeditado. En octubre de 2024, casi 4 años después de la muerte de King Von, la disputa dio un giro impactante. Lil Durk fue arrestado en Florida por los alguaciles federales por cargos federales relacionados con un presunto complot para asesinar a Quando Rondo. Un complot que, según los fiscales, provocó la muerte del primo de Rondo,
Lul Pub, durante el incidente de agosto de 2022 en Los Ángeles. La acusación, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Los Ángeles, detallaba lo que los fiscales describieron como una operación meticulosamente planeada, motivada por la venganza por el asesinato de King Von. Durk se enfrentaba a múltiples cargos graves: conspiración para cometer un asesinato por encargo con resultado de muerte, uso de instalaciones interestatales en la comisión de un asesinato por encargo con resultado de muerte y múltiples cargos por armas, incluido el uso de una ametralladora en un delito violento con resultado de muerte. Según los fiscales federales, Durk supuestamente financió y orquestó el asesinato, pagando a 5 socios de OTF: Kayvon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay y Asa Houston, para que viajaran de Chicago a Los Ángeles para llevar a cabo el asesinato. Las pruebas presentadas incluían registros financieros que mostraban tarjetas de pago vinculadas a OTF utilizadas para organizar el viaje, junto con comunicaciones incriminatorias en las que advertía a sus socios que no reservaran el transporte a su nombre ni nada relacionado con OTF. Esta medida solo sugería un intento de ocultar la conexión. Los datos de localización que situaban a Durk en el Valle de San Fernando el día de la operación reforzaron aún más los argumentos de la fiscalía. Quizás lo más perjudicial fue el supuesto intento de Durk de huir del país tras la detención de sus socios, con reservas de vuelos internacionales a Dubái, Suiza e Italia, citadas como prueba de su conciencia de culpabilidad. Si es declarado culpable, Durk se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal, y algunos informes sugieren la posibilidad de la pena de muerte. Su juicio, inicialmente previsto para enero de 2025, se pospuso hasta el 14 de octubre de 2025, debido a la complejidad del caso, que implica más de 230 gigabytes de pruebas digitales y 20.000 páginas de documentación. El caso se ha complicado aún más por una demanda por homicidio culposo presentada en febrero de 2025 por Andrea Laquila Robinson, madre de Lul Pub, contra Durk, su representante, OTF y otra organización. Mientras tanto, el equipo legal de Durk ha impugnado las pruebas, argumentando que se basan en información errónea, incluidos vídeos de YouTube subidos por cuentas de fans y letras de canciones que los fiscales han citado como pruebas. Mientras el equipo legal de Lil Durk luchaba contra los cargos federales, dos personajes clave de esta historia adoptaron enfoques muy diferentes ante la escalada de la situación. 3 días después del arresto de Durk, cuando Rondo publicó un críptico mensaje en Instagram junto con el anuncio de su nueva canción, Life Goes On. No entramos en esta industria musical para triunfar y seguir envueltos en actividades callejeras. Todos tenemos familias y comunidades que dependen de nosotros. Es hora de abandonar ese estilo de vida. Ya hemos sufrido pérdidas tremendas y estoy profundamente comprometido a perdonar a cualquiera con quien haya tenido conflictos anteriormente. Extiendo mi positividad a todos. Rezo por todos, bromeó. Aunque Rondo no mencionó directamente a Lil Durk, el momento y el contenido llevaron a muchos a interpretarlo como una respuesta al arresto de Durk, y quizás como un intento de poner fin a la disputa. Tras perder a su primo y sobrevivir a múltiples atentados contra su propia vida, el mensaje de Rondo sugería un deseo de reconciliación y paz, en completo contraste con la retórica violenta que había dominado la disputa durante años. Para la industria musical, este caso plantea serias preguntas sobre la relación entre la expresión artística y la violencia real. Cuando los fans interpretan las letras sobre represalias como promesas que deben cumplirse, y cuando las redes sociales amplifican estas expectativas, los artistas pueden verse atrapados en ciclos de violencia cada vez más intensos de los que se sienten incapaces de escapar sin perder credibilidad. Los expertos jurídicos y los defensores de la justicia penal han señalado cómo este caso muestra el uso cada vez mayor de las letras de las canciones como prueba en los procesos penales, una práctica que afecta de manera desproporcionada a los artistas de hip hop y que suscita preocupaciones sobre el sesgo racial en el sistema judicial. La impugnación por parte del equipo legal de Durk del uso de sus letras por parte de la Fiscalía pone de relieve este debate en curso. Mientras tanto, todas las personas relacionadas con esta disputa han sufrido consecuencias que les han cambiado la vida. La prometedora carrera de King Von terminó a los 26 años, cuando Rondo ha sufrido múltiples atentados contra su vida y ha perdido a su primo. Lil Durk, una de las mayores estrellas del hip hop, se enfrenta ahora a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, y un sinfín de colaboradores de ambas partes han sido detenidos, heridos o asesinados en la violencia continua. Quizás lo más preocupante es cómo sigue desarrollándose esta historia sin un final claro a la vista.
A pesar del aparente llamamiento a la paz de Cuando Rondo, los procedimientos legales contra Durk garantizan que el conflicto seguirá siendo objeto de atención pública durante años, lo que podría inspirar más violencia y represalias por parte de los seguidores leales de ambos bandos. Si esta investigación le ha parecido valiosa y le gustaría ver más contenido de esta naturaleza, haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla.